Empezamos. Quiero dar inicio a esta parte del bootcamp hablando un poco sobre lo que es liquidez. Y ahí donde ustedes están, me gustaría que me contestaran esta pregunta. Ustedes cuando escuchan esta palabra liquidez, ¿qué interpretan por esto? Lo primero que se les venga a la cabeza. Yo sé que aquí está la definición y todo, y no me van a escribir la definición, la liquidez en los mercados, sino lo que ustedes comprendan por esta palabra. Cuando se habla de liquidez, ¿con qué como que lo asimilan? ¿Con qué dinero? Me dicen por ahí, money, ¿sí? Símbolo de dinero. Y es correcto. Básicamente, las mechas, ¿sí? Aquellos que han estudiado de pronto algo de liquidez entienden que la forma en la que se representa este concepto de liquidez lo vemos muy reflejado en cuanto a las mechas, ¿sí? Los cuerpos también tienen que ver ahí porque a la final es el movimiento institucional. A ver, dame un segundo que acá José se está conectando. Listo. Entonces, la liquidez, como lo dice acá esta definición, en los mercados financieros se traduce en la cantidad virtual de dinero que circula en el mismo. Este gran movimiento de capital deja rastros y puntos importantes que los analistas técnicos usamos en nuestros trades. Desde la perspectiva técnica, esta liquidez se visualiza por medio de máximos y mínimos que el precio va conformando a través del tiempo. Ahorita cuando ya entré a hablar sobre el análisis y demás lo voy a mostrar, pero normalmente en los gráficos, cada vez que nosotros tenemos mechas, ¿sí? Que tenemos lo que llamamos los máximos o los mínimos, esas mechas representan, es como la imagen dibujada del dinero que se representa en el mercado. Dinero representado de diferentes formas. En algunas formas va a ser dinero donde hay personas que están, por ejemplo, vendiendo un activo, una divisa, una acción o lo que sea, y tienen su stop loss generalmente en ese máximo. Los libros que se venden o que se consiguen gratis allá afuera siempre enseñan de los famosos doble techos y dobles pisos o el concepto de soporte y resistencia. Nosotros no trabajamos en base a soportes y resistencias, porque en realidad esas zonas donde uno dice, uy, aquí el precio tocó más de una vez y está generando cierta resistencia o cierto soporte, eventualmente se genera con la única finalidad de luego atravesar esa zona o ese soporte de resistencia, concepto retail, para agarrar todo el dinero que está allí representado en forma de stop loss, en forma de órdenes programadas. Hay dos tipos de programación de órdenes, que uno es el famoso buy limit, que es el buy limit o sell limit, que es una programación de una orden. Por ejemplo, si yo quiero comprar, puedo programar un buy limit que se pondrá por debajo de donde está el precio actualmente, o si es un sell limit, se coloca la orden programada por encima de donde está el precio en la actualidad. Muchas veces esas órdenes, si digamos nosotros no estamos a favor de la dirección, el precio pues va directamente, no la activa, ¿sí? Y al tener de pronto un stop también en conjunto, pues al arrasarlo, pues se lleva ese dinero que está allí reposando. No necesariamente o no solamente el nuestro, sino también de todas las manos grandes que están vinculadas en todo este negocio. Lo mismo pasa cuando hay órdenes como las buy stops y los sell stops, que son órdenes que se programan después de que el precio ya arrancó. Entonces un buy stop, por ejemplo, a ver si lo puedo dibujar. Vamos que el precio está subiendo, ¿sí? Y el precio está haciendo su retroceso y de repente ustedes dicen, yo creo que esta vaina va a seguir subiendo o este valor va a seguir subiendo. Entonces, en cuanto el precio toque esta resistencia, que es un concepto retail, yo voy a programar un buy stop, una orden que tan pronto el precio lo atraviese, se me va a activar y se va a ir a favor de la dirección, porque eso es lo que yo estoy especulando. Entonces, esos buy stops, que son órdenes programadas, son muchas veces diseñados para que la gente los utilice, activa, y en ocasiones el precio sí los pone a favor por un instante y de repente el precio se devuelve. Y cuando los saca de mercado, pues simplemente el precio agarró la liquidez que reposaba allí. Imagínense cuántas personas, para que digamos que un negocio como estos, el 95% de las personas no ganan, cuánta gente a nivel global, ¿sí? Está siendo barrida constantemente en los mercados.
Si el 95% no gana, imagínense cuánto dinero no hay ahí. Solamente de personas comunes y corrientes, y a eso sumarle los fondos de inversión y un poco más de entidades que hacen parte de este negocio. Es bastante capital el que está ahí rodando, sino que nosotros no vamos a poderlo ver en cifras porque pues sería un poco más bochornoso identificarlo así, o de pronto se podría interpretar, pero no de la manera o no en la forma gráfica que lo vemos hoy en día. Solo por ponerles un poco de historia, anteriormente cuando se cotizaba en la bolsa, eso eran muchos años atrás, cuando no había tanta facilidad de acceso a nosotros como personas comunes para poder invertir en estos mercados o en la bolsa. Normalmente las personas anteriormente cuando invertían en esto, eso lo hacían a través de llamadas. Yo lo estudié un tiempo y era, la persona llamaba porque quería invertir, un ejemplo, en tal acción o en tal activo. Deme un segundo. ¿Pasó algo? Ah, ok. Entonces, la gente tenía que llamar y era, pónganse en esa situación hoy en día ustedes con el broker. Entonces, llamar al broker y decirle, oiga, es que quiero hacer una compra en euro dólar en tal precio para que por favor me la coloque. Y ellos tenían que esperar que la otra persona, el broker en el otro lado, contestara y los pusiera en espera y les programara la orden. Y luego, venga, en caso tal de que se devuelva, mi stop va en tal punto. Entonces así lo hacían anteriormente y era un poco, digamos que bochornoso el hecho de tener que operar de esa manera. Normalmente la forma en la que leían los gráficos era a través de unas cintas que era como en su impresión eran punticos, ¿sí? Y a través de esos punticos era que interpretaban si el precio estaba al alza, a la baja, lo que sea, y era demasiado difícil entenderlo de esa forma, o por lo menos para nosotros hoy en día irnos al pasado y poder interpretar un gráfico de esa forma sería, la verdad, bastante bochornoso. Entonces, hoy en día tenemos los gráficos de velas japonesas que lo hace un poco más sencillo el poder entender cómo está el precio y a través de esas mechas o esos máximos o mínimos poder también interpretar muy contrario a lo que un retail puede entender, porque muchos, como les hablaba ahorita, hablan de los famosos doble techos, doble pisos, triple pisos, zonas de soportes y resistencias, pero para nosotros cada vez que eso está en formación y entre más veces lo toque el precio, es básicamente una señal cada vez más clara de que el precio lo va a reventar. Esa señal de liquidez nosotros normalmente lo llamamos como máximos iguales, mínimos iguales, equal highs, equal lows en inglés, y es simplemente algo que yo delineo mucho y lo marco y lo enseño, porque para nosotros eso es liquidez que se fabrica. Cuando el mercado no tiene la liquidez suficiente para avanzar a una dirección en específica, él la tiene que fabricar. Eso se llama una ingeniería de liquidez. Entonces, cada vez que el precio, digamos que subió fuertemente y se estrelló con un soporte o una resistencia, y vuelve y baja y vuelve y lo toca, esos dobles toques como tal no son zonas fuertes para nosotros invertir. Por el contrario, son zonas que nosotros entendemos que se ha fabricado cierta liquidez y al fabricarse esa liquidez, el precio va a ir a atravesarlos como tal. Y no se trata solamente de tener un máximo, un mínimo y que el precio llegue y lo toque, sino que la función en sí va a ser eventualmente en el desarrollo que el precio lo atraviese como tal, y esa atravesada o esa neutralización, pues es simplemente que el precio o el mercado agarró todo el dinero que necesitaba agarrar y puede cumplir con su siguiente movimiento.